Buenas tardes, estamos en el municipio de Ocaña. Hoy es 9 de julio, mi nombre es Edgardo Jaime. Mis datos de contacto son 314-331-6960-63. Estamos con el maestro Crisanto Rangel Ascanio. Él nació el 22 de septiembre de 1964 y tiene 56 años de edad. Estamos en el casco urbano del municipio de Ocaña, Norte de Santander. Bueno, muy buenas tardes, Crisanto. Pues primero que todo darle las gracias por permitirnos estar acá en su hogar para realizar esta pequeña entrevista. Pues vamos a empezar primero pues preguntándole que nos cuente un poco sobre la formación musical que usted ha tenido, dónde empezó esa formación y cómo ha sido. Bueno, pues saludándolos y antes que nada les doy las gracias por esta oportunidad de poder uno pues dar a conocer la trayectoria musical y tantas cosas que uno ha hecho en la parte folclórica colombiana. Pues yo prácticamente inicié en mi hogar, en la casa de mis papás, cuando estaba muy niño, pues siempre en mi entorno siempre hubo instrumentos musicales de cuerda, guitarra, el tiple, requinto, en fin, casi que pues toda la familia de los instrumentos de cuerda. Y entonces pues por medio de mi papá, que tenía su grupo musical, fui aprendiendo poco a poco con él y luego pues incursioné en la música vallenata también, fui acordeonero. Lo mismo en mi casa también estaba el acordeón y pues por curiosidad cogí el instrumento e iba poco a poco aprendiendo, asimilando. Y hasta que ya pues llegué ya a cierta edad más grande y ya pues pude conformar grupos. Tuve un grupo vallenato infantil, lo mismo música de cuerda también con jóvenes. Y así fue avanzando poco a poco y estudiando a la par en el bachillerato en la época. Y cuando ya llegué a la universidad, pues escogí la parte de artística, ¿sí? Y pues a la par salió la oportunidad de trabajar con el magisterio y desde entonces me he desempeñado como profesor de artística, trabajando con música, pintura, teatro y danzas. Y entonces en la Casa de la Cultura también pues cierta formación nos dieron en la parte teatral y en la parte de danzas, ¿no? Y en la parte musical pues sí ha sido de manera empírica. Me ha gustado la composición, tengo varias composiciones. Hemos participado, conformé un grupo que se llama Armonía 3, ya más o menos tiene sus 25 años y ahorita pues por la cuestión de la pandemia el grupo está un poquito pues quieto, ¿no? Por la cuestión que no se puede uno mover tanto por el peligro de la pandemia. Entonces el grupo nos hemos dedicado a recopilar muchas canciones que se han perdido y también a componer canciones y hemos participado a nivel nacional en muchos eventos, ¿sí? Estuvimos en el Socorro Santander, estuvimos en Pereira, hemos estado en Neiva, en fin, hemos hecho un recorrido en Florida Blanca y en fin, hemos hecho un recorrido en la parte andina colombiana y pues nos ha ido bien, hemos ocupado pues siempre clasificando entre los 12 mejores, iniciando. Y posteriormente, pues ya en el concurso hemos ganado 2 o 3 concursos, hemos quedado en segundos y terceros lugares. Casi siempre hemos estado entre los 3 grupos finalistas, entonces pues digamos que nos ha ido bien porque los grupos que se presentan en esos eventos son profesores ya de mucha talla musical, con formación académica, ¿sí? Y entonces pues nosotros lo que hemos hecho más que todo es aprender. Cada concurso aprendemos algo y lo vamos utilizando en nuestro estilo musical y hasta el día de hoy. ¿Quién considera usted que fue su primer maestro inicial? Pues mi primer maestro fue mi papá porque pues cuando por curiosidad, como le dije, cogía los instrumentos, pues cualquier duda yo le preguntaba era a él. Y inclusive pues como yo estaba pues, bastante niño, pues me compró un instrumento pequeño para que lo pudiera dominar hasta que ya más o menos ya cogí la idea de la guitarra y el tiple. ¿Usted tiene idea de dónde provienen los conocimientos de
de su papá. Sí, pues mi papá, pues prácticamente se repite la historia. Él también, por parte del papá, todos son músicos, los tíos, los hermanos de mi papá. Mi abuela era violinista, mi bisabuela, o sea, la abuela de mi papá. Y casi toda la familia se ha caracterizado por ser músicos y siempre los ha reconocido así la comunidad donde han estado viviendo. Y entonces casi siempre la trayectoria de cada uno de ellos ha sido de la misma manera. ¿Ha participado en procesos formativos en escuelas de música? Sí he estado, aquí en Bellas Artes hemos estado haciendo algunos talleres, pero no ha sido así muy de lleno, ¿sí? O sea, como más que todo para adquirir algunos conocimientos con talleres que nos han dado después de los concursos que aquí también han organizado. A los participantes nos dan ciertos talleres musicales. Entonces eso ha sido así de esa manera, como muy, ¿sí? Sí, muy esporádico. Enumere los procesos pedagógicos que conoce, de personas o de escuelas, en cuanto a música tradicional se refiere, de la región. Pues yo conozco acá personajes que se han dedicado también al folclore colombiano andino, como es Flaminio Molina, como la familia Claro, la familia Manzano. Aquí Ocaña, en una época, había mucho cultor musical andino, ¿sí? Pues hemos tenido influencia de otras regiones y se ha como desmejorado un poco porque pues Bellas Artes ha tenido muchos altibajos y ahí pues prácticamente era la escuela donde algunos estudiaban y aprendían, por ejemplo, instrumentos como la bandola, que ya prácticamente aquí en Ocaña se pueden contar 2 o 3, ¿sí? Han fallecido ya los que interpretaban ese instrumento y no hay profesor para eso. Y lo mismo el tiple también ha desaparecido un poco aquí en nuestra región, porque si uno va, por ejemplo, para el eje cafetero, por allá para donde organizan los concursos, hay mucho tiplista, hay muchos niños que toca bandola, requinto, ¿sí? Han cultivado eso. Pero aquí en Ocaña sí hemos tenido como un poquito, hemos estado bastante relegados en ese sentido. Aquí nos identifican mucho en otras partes como pertenecientes a la costa, ¿no? Aquí gusta mucho el vallenato, el acordeón y todo eso. Inclusive hay escuelas de acordeones acá, pero no hay escuela de requinto, no hay escuela de bandola, no hay escuela de tiple ni de guitarra andina, ¿cierto? Entonces, pues eso ha sido un poquito, sí que se ha perdido un poco esa cuestión. Y pues con la intención pues de rescatar un poco eso, pero lastimosamente tantas cosas que se han presentado y ahorita con la pandemia, pues eso queda ahí un poquito detenido, ¿no? En el tiempo. Bueno, maestro, cuéntenos un poquito de tu experiencia docente. ¿Usted tiene experiencia como docente en la música tradicional? Sí, he tratado de motivar esa parte porque lo que anteriormente dije, pues se ha ido perdiendo mucho. He organizado grupitos musicales muy pequeños en el colegio donde trabajo. Siempre tuve el grupo musical andino, el grupo instrumental, y a la par pues tenía el grupo de danzas y grupos de teatro. Hemos estado formando toda esa parte y niños y jóvenes que les gusta mucho la pintura, les gusta dibujar también. Entonces todo eso se ha tratado organizo festivales. Se organizó con el colegio el Festival Regional de Danzas y eso trabajamos con esa actividad como alrededor de unos 13, 14 años. Y bueno, después por la no ayuda de acá, de la alcaldía, que era que nos colaboraba y eso, pues ya económicamente no se pudo seguir trabajando y los rectores que han llegado pues tampoco le dieron como mucho importancia y lastimosamente se quedó en el camino. Pero de todas maneras yo tengo organizado los festivales intercursos, ¿sí? Y ahí es mucho lo que los niños se motivan y como las danzas, pues nosotros manejamos mucho la parte andina, entonces pues ahí como que van conociendo un poquito los instrumentos, los sonidos de los instrumentos. En la danza, por ejemplo, están bailando un bambuco, están bailando una polca o cualquier otra danza que sea andina, pues ahí por lo menos identifican. Yo trato de que me digan qué instrumentos sienten que están en esa canción, están bailando, qué es lo que está tocando y ahí van identificando más o menos los sonidos. Y los que les gusta la música, pues algunos por ahí se inclinan por la guitarra, por el tiple,
muy pocos, pero lastimosamente, como repito, aquí Bellas Artes, que es donde era la cuna se ha estancado un poquito. Pero sin embargo hay que seguir trabajando y hay que seguir con la idea para no dejar perder esta parte que nos identifica. ¿En qué aspectos técnicos o musicales se centran? ¿El ritmo, las melodías, las líricas, el acompañamiento, repertorios, exploración instrumental u otros a la hora de enseñar? Se maneja mucho la parte instrumental, ¿sí? Porque primero pues se identifican los sonidos de los instrumentos y luego pues venimos con la parte rítmica para que encuentren la diferencia de un bambuco a un pasillo, que es un poquito complicado, ¿sí? Les cuesta mucho, pero por ser andinos pues ahí sale a relucir la parte andina de cada uno y hay muchos estudiantes que son muy pilosos y logran diferenciar todo esto. Entonces manejamos mucho la parte instrumental, la parte rítmica y a la par el movimiento, que es lo que viene ya con la danza, ¿no? Pero de todas maneras siempre está enfocado en la parte andina colombiana. ¿Cómo aborda el proceso de montaje de las obras que incluye dentro del repertorio? Con el grupo Armonía 3 llevo la propuesta de la letra y la melodía y hacemos un taller tratando de mirar lo que hemos aprendido en los eventos donde hemos participado y qué tanto ha avanzado, ha evolucionado la música colombiana andina, qué se puede hacer, qué no se debe hacer, y vamos dando ideas y con lluvia de ideas en el grupo hacemos el tallercito y van saliendo las canciones, porque pues los tres que participamos, el grupo base de Armonía, cada uno tiene sus composiciones, ¿sí? Son dos arquitectos, ellos también han ganado con sus canciones, han sido reconocidos también. Entonces hacemos un taller muy bonito donde todos participamos y tratamos de enriquecer mucho más las composiciones para darles como ese gusto, que la gente las asimile más fácil, ¿no? Esa es la manera de trabajar así, en tallercitos ahí con el grupo, muy bien. A la hora de enseñar, ¿qué recursos metodológicos y didácticos utilizan los espacios de formación? ¿Utilizan onomatopeyas, ejemplos, cartillas, métodos o otros? Sí, se trabajan con métodos, se trabaja mucho la parte audiovisual. Al estudiante hoy día le gusta mucho la parte audiovisual, pues lógico, porque se está manejando la parte auditiva y de una vez pues va mirando, va siguiendo lo que debe hacer con más seguridad. Y se manejan también los métodos, hay cartillas que colaboran mucho con esta enseñanza y bueno, uno trata de enriquecer cada día, que los muchachos vayan asimilando esta parte, más bien trabajando la parte lúdica, ¿no? Que sea divertido, que a ellos les guste. En la parte de rítmica, por ejemplo, se divide los salones, estos hacen el pulso, el otro hacen el acento rítmico y vamos combinando y ellos van jugando con eso y les gusta, les encanta. Entonces uno como que los enamora un poquito con eso. Bueno, en cuanto a tu experiencia, ¿qué tiempo de vinculación tiene con las músicas regionales tradicionales de la región? Populares, tradicionales y populares. Pues toda mi vida, o sea, desde que me conozco, desde que ya tengo uso de razón, pues siempre, como les dije antes, había muchos instrumentos en mi casa. Entonces he estado en ese entorno desde muy temprana edad hasta hoy, los 56 años. Yo voy a la casa de mi papá y allá pues todavía están los instrumentos musicales, encuentra uno, sí, los que siempre mi papá mantiene, como es el violín, la guitarra, el tiple, el acordeón, instrumentos de percusión. Y entonces eso ha sido toda mi vida prácticamente, sí, la música. ¿Qué músicas tradicionales practican actualmente? Nosotros en el grupo manejamos mucho el bambuco, o sea, manejamos todos los ritmos andinos que se puedan, ¿no? La danza, la danza es muy bonita, el pasillo rápido, el pasillo lento, el bambuco, el rajaleña, todo eso, pero nosotros nos hemos inclinado mucho por el bambuco, porque los eventos donde hemos participado, casi la mayoría presentan mucho bambuco y de alta calidad, ¿sí? Con una introducción y unos arreglos espectaculares. Entonces el ritmo del bambuco pues hay que
hay que practicarlo mucho para darle como esa cadencia que el bambuco tiene, porque se puede confundir con otro ritmo, ¿no? Entonces hay que darle como como le dijera, como esa caída especial que tiene el bambuco colombiano. En México trabajan mucho el bambuco yucateño, pero es muy diferente al nuestro, o sea, se nota que la diferencia es grande, ¿ya? Sí, sí, y como más aceleradito, ¿sí? Nosotros trabajamos el rajaleña, que es un poquito más acelerado, pero siempre la caída del bambuco lo lleva el tiple es la parte brillante del ritmo, y es el que lleva prácticamente esa cadencia especial. Por eso es que en los concursos acá es obligatorio el tiple, ¿sí? Se tiene que llevar siempre el tiple. Entonces, porque ese es el que le da el brillito al bambuco y el que le da ese movimiento tan hermoso que es el bambuco. Maestro, ¿qué instrumentos interpreta usted? Yo manejo el tiple, la guitarra, el acordeón y la parte de percusión. Manejo más o menos lo que es el acompañamiento de la música andina, como la tambora y todo lo que sea de percusión andino, y algo de la costa atlántica también manejo mucho eso. ¿Y cuál de estos instrumentos es el de su preferencia? Pues en cuanto a la guitarra y el tiple, son los dos instrumentos que más es decir, me siento mejor, porque los manejo con más facilidad, digamos, dentro de lo que a uno le falta mucho, ¿no? Esto nunca se termina de aprender. Hay grandes maestros del tiple y la guitarra, y ellos sí que todavía les falta. O sea, esto es una cuestión que nunca termina, el aprendizaje. Pero me gusta mucho la guitarra y el tiple, y prioridad, o sea, que más me llena el tiple en la música andina, ¿no? Bueno, maestro, cuéntenos un poquito en qué agrupaciones ha participado. Descríbanos un poco de la primera hasta la... Bueno, cuando estaba niño, pues yo traté de organizar, pues, con la cuestión de disfrutar mucho cuando aprendía, por ejemplo, cuando aprendí lo del acordeón vallenata, pues eso era todo el día la goma con ese instrumento, y en el barrio pues se presentaban niños de mi edad que ya manejaban más o menos lo que era una caja y una guacharaca. Formábamos los grupos y manejamos mucho tiempo un grupo infantil que participamos en eventos que se organizaban en las emisoras de acá de Ocaña en la época, sí, en la parte infantil. Ya posteriormente pues organicé duetos, organicé tríos, participé por muchos años en una orquesta, se llamaba la Orquesta Unidox. Bastante, o sea, ahí fue un aprendizaje bastante importante, ¿sí? La orquesta marcó mucho lo que es la parte musical, la trayectoria de mi vida en este recorrer musical, ¿sí? La orquesta fue una base importantísima, y creo que para muchos que trabajamos en esa orquesta manifiestan lo mismo, ¿cierto? Y entonces, a raíz de eso, pues nació el conjunto vallenato también, que lo trabajé bastante tiempo. Y posteriormente, pues por la cuestión de más fácil manejo, en el sentido de que una orquesta pues se maneja mucha gente, es complicado, fue cuando se vino la idea del trío Armonía 3, y hasta el momento pues con ese grupo que estamos trabajando. Aquí con mi familia también tenemos otro grupo musical, pero ya nos dedicamos a la parte religiosa, ¿sí? Cantamos las misas, en fin. Entonces pues siempre se ha estado en movimiento en este trasegar de la vida desde mi infancia hasta la edad que tengo. ¿Ha participado en eventos de música tradicionales en su región, en el municipio, el departamento, en el país, en el exterior? Detállenos un poquito brevemente cómo ha sido esa participación. Bueno, cuando estábamos con el grupo infantil, pues, participé en un evento que se hacía acá, que lo hacía en una emisora que se llama Radio Catatumbo. Todavía está el programa, pero ya no se maneja como en la época cuando estaba niño. Progreso Campesino, y ahí pues había concursos. No había esa división entre infantil sino que ahí todos participamos, y varias veces pues gané esos primeros lugares ahí, hasta que ya me declararon fuera de concurso. Después
Con el grupo Armonía sí hemos participado ya en eventos como en el Socorro Santander, estuvimos en Florida Blanca, estuvimos en Piedecuesta, estuvimos en Pereira, Neiva, en fin, sí hemos hecho más o menos un recorrido y afortunadamente y gracias a Dios pues nos ha ido muy bien, hemos aprendido mucho. Con la parte del vallenato estuve participando en el Festival Vallenato, tenía como 12 años, 11 años, y logré ganar el tercero, segundo y primer puesto, Rey Vallenato Infantil en ese entonces, eso fue como por ahí en el año 72, por allá, ¿sí? Y pues en el libro donde aparecen los Reyes Vallenatos del 70 para acá, pues por ahí está mi nombre. Y entonces pues eso fue un gran logro también porque eso era muy complicado. En ese entonces uno como cachaco participar en un festival de esos que era tan cerrado, ¿no? Para ellos siempre han protegido mucho eso. Ahorita sí ya un poquito se abrió, pero bueno, tuve esa gran experiencia también. Y siempre he estado participando en concursos con danzas, como grupo base musical del grupo de danzas también, y también hemos ganado lugares importantes. Bueno, en la experiencia laboral, describa las áreas en las que ha trabajado en la música tradicional. Como intérprete, ha trabajado en docencia, composición y arreglos también. Sí, en la parte de composición, pues por ahí tengo algunas canciones que ya pues, las he puesto en los concursos con el grupo Armonía 3. Algunas ya pues están por ahí grabadas en el álbum que se saca todos los años de esos concursos, y se escucha mucho ese tipo de música. Me escriben mucho, sí, en respecto a las canciones que les gusta, que hasta me preguntan que cómo nació esta canción y toda esa cuestión, y uno más o menos pues ahí les da el argumento. En la parte de musical, pues en la parte ya de instrumentista, pues casi siempre he estado en eso, sí. En el grupo que estoy, pues algún instrumento estoy tocando. En la parte de académica, pues en el colegio siempre he estado tratando de organizar grupos. Me gusta mucho eso, poner a los muchachos a que aprendan alguna cosa, porque es importante para mí. Siempre les doy el consejo a los padres de familia que todos, así no sean músicos, todo jovencito debe manejar con por lo menos un instrumento musical. Eso es importante. En los países desarrollados eso se utiliza mucho para mantener el tiempo libre de los muchachos haciendo algo importante, y la música por lo general desarrolla otras cosas, otras dimensiones en el cerebro. Eso está comprobado científicamente, entonces es importantísimo que en la familia siempre haya la disciplina musical o cualquier actividad artística, pero en el caso mío yo les aconsejo mucho la parte musical. En este momento hay un estudiante que está en Francia, es percusionista, y pues él empezó en el colegio con el grupo de tamboras y con el grupo de percusión andina, y le gustó mucho y se inclinó por ese lado, y por ahí está, ¿cierto? Entonces son cositas que a uno le satisfacen, ¿no? Porque el muchacho cogió como esa... siempre se tiene que tener desarrollar un talento y aprender algo para defender, aparte de una carrera universitaria. Uno tiene que desarrollar los talentos, ¿sí? Y cuando se tiene talento para la música hay que explotarlo, eso es importantísimo. También dentro de la danza también hay muchos instructores que en este momento están trabajando en las universidades y pasaron por el colegio también. Entonces uno como que pues, les aporta un poquito ahí, un granito de arena, y luego ellos se disparan solos, se van, ¿sí? Cogen vuelo, como se dice. Sí. ¿En dirección usted ha dirigido los grupos musicales? En la institución sí, siempre he trabajado, dirigirlo lo que se está trabajando para que pues no se adquieran vicios, ¿no? En el sentido de cómo se debe coger un instrumento correctamente, para no la posición del cuerpo y todas esas cuestiones importantísimas, que no se vaya a dañar la columna, en fin, son cositas que uno les va manejando, y eso hace parte de la dirección de un grupo también. ¿En investigación tiene alguna experiencia? Pues cuando estaba en la universidad hay una parte que nos tocó investigar. Cada grupo cogía cierto tema, y lógicamente pues yo me incliné por
por la parte musical, y se hizo un trabajito de investigación ahí sobre nuestra cultura, sí, y es en la Universidad de Pamplona. Y eso quedó ahí plasmado en el trabajo, en el proyecto de grado. Se hizo una pequeña investigación sobre eso, inclusive sobre los mitos y leyendas de acá, que aquí hay muchos aquí en nuestra región. Y es bonito escuchar los ancianos cuando le relatan a uno tantas cosas. Es impresionante, o sea, enriquecedor, es muy bonito eso. Grabación y producción también tienen diferencias. Sí, pues cuando vamos a los concursos donde las obras que logran clasificar tienen el derecho a grabación, pues hemos tenido esa experiencia, ¿no? De estar en algunos estudios, digamos, intermedios, ¿no? Pero sí, de todas maneras la experiencia es muy bonita, ¿no? O sea, con su buena cabina y con todo lo que debe ser para que quede bien grabado y esa cuestión. En las obras que se hicieron en el Socorro Santander, pues todas están grabadas, ¿sí? Que se lograron llevar. Nosotros clasificamos 7 años consecutivos. Y es un poquito complicado porque allá llega mucha obra musical, y quedar uno entre los mejores 12, pues ya eso es una ganancia, ya es prácticamente un premio, ¿no? Sí, entonces sí hemos tenido algo de experiencia en eso, en la parte de grabación. Bueno, maestro, ¿cuáles de esas áreas considera usted que requieren mayor atención en la región y por qué? De esas que acabamos de mencionar, de interpretación, docencia, composición, dirección, investigación, grabación, producción. Yo creo que todas, porque es que pues en el momento que se está trabajando con un grupo, uno empieza a descubrir que los talentos de cada uno, que pues, casi siempre nunca se inclinan por el mismo camino, pero sí están dentro de la parte artística. Entonces, qué bueno sería que es muy complicado y muy difícil, porque pues, para esto muchas veces no hay mucha inversión económica, y ahí es donde tenemos ese inconveniente tan grande, ¿no? De que no le prestan mucha atención a la parte folclórica colombiana y en estas regiones, que es donde hay tanta riqueza musical. Aquí hay mucho compositor, hay muchos jovencitos que les gusta escribir, porque yo les colocaba un tallercito sobre composición y me llegaban con algunas letras interesantes, sí, y para trabajar. Inclusive pues algunas las estuvimos mirando a ver si le podíamos, pero hay veces el tiempo no le da a uno, porque uno trabaja de 5º a 11º grado casi con todo el colegio, y es complicado uno dedicarle, sí, pero uno le va como metiendo como esa curiosidad por escribir. Entonces me parece que hasta donde se pueda, para mí todo es importante ahí. Todo hay que apoyar, ¿no? Sí. Bueno, respecto a los aires y géneros, ¿qué aires, géneros o ritmos de la música tradicionales de la región conoce? Explican un poco los aires de esta región que conozca usted. Pues aquí se maneja mucho lo que es el bambuco tradicional, el pasillo tradicional, la danza tradicional, y pues característica especial acá en nuestro medio, pues hay un ritmo que aquí pues ya tiene su coreografía y tiene todo, que es la famosa machetilla, sí, que eso sí es prácticamente del campo, es neto, sí, ahí están las costumbres en el baile, en la coreografía se ve, que muestran las costumbres, muestran hasta la forma de hablar, la terminología que se utiliza en el campo. Es muy bonito ese ritmo, la machetilla, pues bueno, no ha salido mucho de acá, de nuestro medio, pero aquí por lo general en todos los eventos siempre aparece el baile de la machetilla por ahí. ¿Cuál de estos aires o géneros es el más practicado, escuchado y bailado en la región? ¿Eso se acaba de mencionar? Sí, prácticamente sí, el que acabé de mencionar. Y el bambuco se ve mucho. Uno siempre en los festivales aparecen por ahí 2, 3 diferentes, el resto es puro bambuco. Me gusta mucho por lo que es muy alegre, tiene mucho movimiento. Sí, es muy chévere. ¿Quiénes practican esas músicas? ¿En qué ocasiones y en qué lugares se practican? Pues aquí prácticamente lo practican mucho los señores, los que vivieron esa época donde todavía no teníamos tanta influencia de la parte de otras regiones o del exterior. Y entonces uno ve que los grupos todavía se conservan de señores ya de los 60, 70 hacia arriba, ¿sí?
y por ahí pues los hijos heredan, tratan de hacerlo la cuestión, pero tratando de mirar la evolución de la música colombiana, ¿sí? La música colombiana andina, porque aquí en nuestro medio no hay mucha difusión. Escaso, por ahí una sola emisora es la que hace un programa de música andina colombiana y no muestran lo nuevo que está saliendo, ¿sí? Siempre pues todo lo que se hizo hace 30, 40, 50 años es hermosísimo, muy bonito, pero hay cosas nuevas que se deberían mostrar y yo sé que eso atraparía mucho a la juventud, ¿sí? Porque por ejemplo yo conocí un grupo de Boyacá que a la música colombiana andina, sin quitarle la esencia, ellos iniciaron con el rock, ¿ya? Y les dio por la idea de meterse en música colombiana, pero le hacían como una especie de fusión. Pues a muchos no les gustaba, pero yo lo veía interesante, porque yo decía, pero chévere, porque sin salirse del cuento y quitarle la esencia, de pronto pueda servir, ¿no? Y de ahí nacen cosas diferentes y cosas nuevas. Y como hay tanto músico en los concursos que son académicos, pues ahí hay mucha creatividad, hay muchísimas cosas que se hacen ya con el tiple que antes no se hacía. Sí, porque el tiple se limitaba únicamente a acompañar, ahorita no, ya el tiple se volvió protagonista, ya también se puntea, ya también se hacen muchos arreglos con el tiple y la bandola, en fin, hay muchas cosas nuevas que se deberían mostrar mucho más acá en nuestra región. ¿Cómo se enseñan y se apropian estas músicas aquí en la región? Pues yo pienso que no es tan complicado, porque aquí, si usted mira para el campo, siempre hay grupos organizados. Falta es alguien que los dirija, que los organice, que los encamine, pero casi que cada pedacito acá del norte de Santander, donde uno va, siempre hay un grupo musical conformado. Entonces, como faltan programas para eso, sí, programas para eso, pero aquí pues muchas veces también la violencia nos ha opacado un poquito esa parte. Ya hay sitios donde no puede ir, entonces es complicado. Pero no sería tan difícil, le cuento, no sería tan difícil. Se podían montar muchísimas cosas, hacer muchas cosas. Sí, falta como hacerlo más visible. Sí, claro, exacto. Y más apoyo, como más programas para eso, que vayan enfocados en ese sentido. Bueno, existen estructuras definidas en estos aires, se hacen adaptaciones de forma, de intro, estribillo, versos, coros, o se improvisan en estos géneros. Pues tiene de todo un poquito. Sí hay muchos arreglos, los académicos, como les decía, pues manejan mucho todo eso. También hay mucha improvisación cuando se quiere, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, lo que yo les decía, nosotros hacemos talleres donde improvisamos cosas y de ahí, de esa improvisación, salen algunas melodías interesantes, algunos puntos interesantes, arreglos interesantes, ¿sí? Y que muchas veces, pues cuando nos hemos mandado a hacerlos o nos sentamos a escribir, pues nosotros más o menos manejamos la parte y una vez estamos trabajando con un maestro de música y nos preguntaba, ¿usted cómo hacen toda esta vaina? Porque es que esto, si lo ponemos aquí en la parte ya, hay cosas que sí, en la parte ya en la gramática ya como que no, y le costaba un poquito, y nosotros dijimos, no, pues nosotros ahí le damos rienda suelta a la imaginación y precisamente eso es lo que estamos haciendo. A ver usted en qué nos colabora, que nos corrija, qué quitamos, qué ponemos, ¿sí? Y entonces sí, la improvisación es importante, se utiliza mucho. Las melodías que se cantan son las tradicionales, ¿hacen ustedes variaciones o siempre cantan con acompañamiento o algunas veces cantan a capela? Casi siempre con acompañamiento, porque pues, el grupo maneja lo que es la guitarra, el tiple y la bandola. Y las canciones tradicionales, pues nosotros siempre le hacemos algo diferente. Le hacemos unas variaciones, lógicamente respetando la esencia de la canción, sin irlo a dañar. Y no nos ha ido tan mal, o sea, donde hemos tocado les ha gustado. Nosotros nos pasó una experiencia cuando fuimos al Socorro, que sabíamos que para ellos era muy importante una canción que la tienen como himno, que es el Pueblito Viejo. Y resulta que nosotros montamos el tema, le hicimos ciertas variaciones y ciertas cositas, y cuando empezamos a tocar, todo el mundo se puso de pie con la mano en el corazón, en el pecho, y eso es una cuestión, y eso nos puso a nosotros, ¿esto qué pasó? ¿Sí? Y nosotros, después qué pena, porque nosotros desconocíamos, pues sabíamos algo, pero no era tan la información no la teníamos así como tan
certera de que ese era un himno para ellos, ¿sí? Y apenas empezamos a tocar y identificaron que era Pueblito Viejo, todo el mundo se puso de pie y nos aplaudieron, o sea que fue aceptado el arreglito que se le hizo. Sí, entonces nosotros por lo general siempre tratamos de variar. Eduardo Candia nos dijo una vez, ustedes empiecen una canción y al rato es que uno se da cuenta cuál es, porque ustedes siempre tienen algo diferente que le meten a las canciones. Sí, nos gusta variarle, nos gusta meterle nuestro estilo y nuestras características del grupo, ¿no? Claro, es fundamental para tener una identidad. Claro, exacto. Sí, no calcar total, sí, sino tratar uno de meter la identidad del grupo. ¿Qué tipo de armonías se usan? ¿Mayores, menores, escalas? ¿O qué tipo de armonías? Pues las mayores y menores, a mí me encantan mucho los tonos menores, ¿sí? Siempre en las canciones que he tratado de hacer, pues inicia o tiene una parte o alguna parte tiene tonos menores, porque me fascinan, o sea, los tonos menores tienen cierta cadencia que llegan mucho, a mí me llega mucho, demasiado. Es que inclusive yo escucho hasta un vallenato y cuando veo que le metieron tonos menores, de una vez me llama la atención y me gusta lo que hicieron ahí. Sí, porque me encantan los tonos menores. Lógicamente los tonos mayores pues hay que combinarlos, ¿no? Hay que hacer la variación, pero me gusta mucho la tonalidad menor. ¿Qué tipo de patrones rítmicos se usan? O sea, patrones rítmicos estamos hablando de las músicas regionales. ¿Cuáles cree usted que son los más utilizados? Rítmicamente. Sí. Pues sí, como le decía, aquí se utiliza mucho en la parte andina el bambuco. Aquí se escucha mucho bambuco. También el pasillo también se escucha y se baila mucho. Así en los grupos andinos. Bueno, respecto a los repertorios, ¿cómo es el proceso de elección de las obras que interpretan? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los géneros, ritmos más trabajados y por qué? ¿Y cómo consigue el repertorio y los arreglos? Nosotros en el grupo siempre manejamos el taller, ¿sí? Reunirnos a mirar y cada uno, yo tengo esta canción, uno la expone ante el grupo y empezamos a traer, hay canciones que se han quedado en el camino, ¿sí? Porque bueno, en el momento que empezamos a trabajar, pues no le encontramos como, bueno, ¿qué podemos hacer acá? No, de pronto esta otra canción como que nos llegó otras cosas y fue más fácil en lo que el aporte de cada uno, entonces a ese le trabajamos más. Y lo importante es cuando está uno ensayando y a alguien se le queda la melodía y la sigue tarareando de manera así, inconsciente, de manera espontánea, y bueno, esa vaina queda sonando, nos gusta. Cositas así, sí, entonces hay que tener en cuenta esa parte porque que le gusta a la gente, que pegue la. Hay veces nosotros tocamos una serenata y metemos una canción a ver qué impacto tiene, ¿no? Y cuando hay veces pasa desapercibido, uno, bueno, dejémosla ver, hay que trabajarla más. Hay otras canciones que le dicen, uy, ¿esa canción de quién es? Yo no la había escuchado, pero está chévere, ¿qué tal? Y bueno, ya por lo menos a alguien. Y entonces vamos midiendo, es como un termómetro que utilizamos así, un termómetro humano, ¿sí? Si llega la persona y esa cuestión, esos son los talecitos que hacemos. Y como le digo, hay canciones que se han quedado en el camino, se quedaron ahí, sí. Hay una canción que yo compuse hace mucho tiempo que se llama Mi Guitarra. La canción pues es bonita y todo, pero no sé, se quedó ahí. Y hace poco, eso fue hace mucho tiempo, hace poquito por ahí la encontré, porque en esa época que montamos esa cuestión se manejaba el cassette, ¿no? Y cuando me puse a buscar y estaba esa canción ahí, y de ese tiempo acá, ya uno como que mira más detenido, como que sí, y me di cuenta que la canción está chévere y todo, inclusive le comenté a mis amigos, mis compañeros de grupo. Y quedamos en mirar si la podemos trabajar, y como esa hay varias de los otros compañeros también que han quedado por ahí relegadas, pero son canciones también interesantes y ahí se van manejando. Usted que nos comentaba que han participado en esos eventos, ¿de pronto han conseguido material con los otros grupos? ¿Les han pasado arreglos o algo así para ustedes montar en el grupo? Pues muy poco, por el tiempo allá, porque es que cada uno llega a un concurso y el compartir es muy poquito, ¿sí? Cada uno está en su cuento, ensayando que esta noche tiene la presentación ante el jurado, que mañana tiene que presentarse ante el público, y hay mucho trabajo.
Entonces casi muy poco, por ahí hay un grupo que nos pasó una canción y la montamos, inclusive la tenemos en el repertorio. La empezó a cantar la hija mayor, ella la canta porque la cantaba una niña y que prácticamente como que le queda muy bonito, es para la voz femenina, ¿no? Y la tenemos en el repertorio y se la mostramos al compositor, el que montó la obra y participó con ella. Y le gustó e inclusive dijo que nos llevaron cantidad de temas para ver si nosotros le hacíamos los arreglos de esa cuestión. Pero fue ahorita el año pasado que vino la pandemia y las cosas se quedaron ahí. Pero muy poquito, por ahí 2 o 3 cositas que hemos trabajado de esos concursos. Ahora, cuando nosotros fuimos, habían como 10 años atrás o más creo, que había material y eso sí lo conseguimos, ¿sí? Para tenerlos ahí como una especie de colección, ¿no? De esos temas de esa época, hay muy buenos, unos trabajos muy buenos. Como le digo, lastimosamente eso aquí no le hacen tanta difusión, lástima todo ese trabajo, porque pues por allá en esa parte sí sé que las emisoras le dan bastante importancia a eso. Sí, hay programas especiales para eso, inclusive llaman a los compositores, les preguntan, hacen las entrevistas y le dan mucha importancia, pero aquí en nuestro medio sí está un poquito quedado en ese sentido. Sí. ¿Inciden los repertorios en la conformación de los formatos instrumentales o existen otros factores para la elección de estos? Pues como le digo, nosotros todo parte de los talleres que hagamos, ¿cierto? Entonces muchas veces nos llama la atención, esta canción se le puede meter la tambora andina y queda chévere. Hay veces de no, nos choca muy feo o metámosle esto. Así, no, pues de ahí salen todas las ideas, ¿no? De la instrumentación que se escoge pero lo básico ahí es la del tiple, guitarra y bandola, ¿sí? En nuestro grupo, ¿no? Sí, claro. Cuando se presentan las obras en público, ¿se repiten los repertorios? ¿Se varían según el tipo de presentaciones o existen repertorios comunes entre los músicos? Pues muchas veces cuando nos vamos, por ejemplo, en el Socorro Santander le mandan a uno un listado de las canciones que no se deben repetir. Entonces dice, por ejemplo, Polito Viejo, por ejemplo, volver a retomar. Esta canción no la deben cantar porque ya la tiene otro grupo. Entonces nos toca rebuscar otra. Hay veces nos piden una canción del compositor a quien la van a hacer el homenaje y se queda uno corto porque casi todos los grupos ya tienen escogido y bueno, y nos toca por allá rebuscar. Entonces casi que no nos permiten repetir temas. Como hay otros concursos que son más abiertos, ¿no? Que este cantó tal canción y nosotros también. Entonces ahí el jurado mira, bueno, la mejor interpretación fue el grupo tal y le dan ahí el puntaje. Así, hay unos más cerrados y otros como más abiertos al... Sí, claro. Okay. Sí. En su criterio, maestro, ¿cuáles son los músicos más representativos de la música tradicional de su región y por qué? Pues a ver, aquí yo valoro mucho el que trabaja la música colombiana andina, ¿sí? Si yo veo jóvenes que están apenas incursionando y tienen buen trabajo, los admiro y se trata de apoyar, pues por lo menos se les comenta, ¿no? Excelente lo que están haciendo, vayan a los concursos, tienen que darse a conocer, aprender en los concursos, aprende uno muchísimo y toda esa cuestión. Pero aquí porque pues tradicionalmente aquí se ha trabajado, por ejemplo, Flaminio Molina es un ícono que tiene Ocaña sobre la música colombiana andina como compositor y como intérprete. También ha participado en algunos eventos a nivel nacional, creo que se ganó un concurso por allá en Mariquita, Tolima, el Mangostino de Oro, algo así. Y pues yo manejo más o menos los que representan aquí Ocaña, Flaminio Molina, los Manzanos, los hermanos Lobo. Aquí había un dueto muy bueno que no sé por qué se desintegró. Y sí, y para de contar, otros están tratando de incursionar. Por ahí vi un grupo nuevo que participó en un evento que se hizo, es que fue en Florida Blanca, creo, en Piedecuesta. Se hizo no fue concurso, fue un festival para como volver a reactivar, porque la pandemia también pues se paró un poquito, ¿sí? Entonces un grupo acá de Ocaña estuvo participando y eso me parece importante, el de Juan Carlos Rangel. Sí, ese grupo. Remembranzas. Están trabajando muy bien, o sea, tienen unos temas muy bacanos.
las niñas lo hacen bien y en fin, todos los músicos que hay pues son de talla, ¿no? Y entonces se escucha, el trabajo que están haciendo está muy bueno. Aquí teníamos los hermanos Cañas de Pamplona, que representaban a Norte de Santander. En este momento no me acuerdo 2 duetos más que participaron, pero en los eventos nacionales siempre nos preguntan, hombre, Ocaña casi no vienen. Sí, ¿qué pasa? Que los hermanos Cañas como desaparecieron, que el otro dueto también desapareció. Entonces, por lo general siempre les digo, los hermanos Claro, les he dicho mucho, ustedes también tienen talla para que vayan a participar en un evento de eso. Por ejemplo, Luis Claro, toda la vida ha trabajado la música andina colombiana, con los hijos puede hacer un buen trabajo, y ellos por ahí, una vez que estuvimos en un ensayo, ellos llegaron y no, la verdad es que son buenos, pero entonces como que no sé, no les da la intención o la idea o no sé, como que no les gusta los concursos. Entonces lástima, porque Ocaña a veces se queda sin representación. Nosotros fuimos a Pereira cuando fuimos por primera vez, inclusive nos preguntaban que si nosotros pertenecemos a la costa, ¿sí? Y nosotros le aclaramos, no, pues nosotros estamos ahí pegaditos a la costa, pero sí tenemos mucha influencia en la parte musical y costumbres y muchas cosas, pero nosotros somos de la zona andina, ¿sí? Somos andinos. ¿Por qué? Porque acá casi no se llevan grupos que demuestren que somos andinos, ¿no? Entonces, pues eso es una falencia, ¿no? Una cuestión ahí. Sí, claro, que no hay mucha representación. Exacto, no hay mucha en los concursos nacionales. Y tenemos buenos músicos, buenos cantantes, todos muy buenos. Pero falta que se organice más grupos y que haya más apoyo también. Sí. Sí, nosotros hemos tocado cuando vamos por allá a los concursos, siempre hay problemitas porque pues no hay la plata para desplazarse. Afortunadamente hay unos concursos que uno va y estando allá pues le dan todo, la comida, la estadía y bueno, pero lo que es el transporte, la consecución, pero es que mira, uno va a esos concursos y uno ve unos instrumentos musicales demasiado finos y sí, uno pues lleva los instrumentos más o menos, eso también afecta mucho. O sea, una participación por el sonido, por tantas cosas, influye, y también aparte es que los jurados miran, o sea, cuando se entran esos tipos con esos medios instrumentos, de una vez eso impacta, ¿no? Y la verdad que pues cuando los tienen es porque los tocan muy bien, son muy buenos. Entonces, sí falta un poquito más de apoyo aquí. Sí, que haya un programa especial, que los grupos que quieran participar, es que uno se va de Ocaña y allá termina representando a Norte de Santander. Claro, sí. Porque allá siempre lo anuncian, Grupo Armonía 3 del Departamento Norte de Santander, casi que ni dicen que es de Ocaña, ¿sí? Con la interpretación tal. Entonces uno termina representando, y allá en Norte de Santander arriba, ya eso nadie sabe que uno está representando a Norte de Santander. Si les fue bien, ellos ni se enteraron, ¿sí? Entonces sí falta como un poquito más de apoyo en eso. ¿Y usted cuenta con discos, cassettes o CDs de estos músicos representativos que comentaban? Yo hice un trabajo de... Lo que pasa es que eso se va perdiendo porque lastimosamente el cassette se dañaba muy rápido. O sea, se creaba ahí como un hongo, una cuestión que se dañó mucho trabajo. Con los estudiantes de 10 y 11 que recopilaron temas de los grupos de acá. Sí, eso es un trabajito que se hizo y pues interesante, pues ahí tenía de Flaminio, tenía de Los Manzanos, tenía, y yo siempre con la intención de cuando ya la cuestión del CD, de pasarlos a CD para irlos más, pero no, casi la mayoría pues los casetes se dañaron. Por ahí tengo, pero muy poquito. Sí, los pelados hicieron un buen trabajo cuando eso, lastimosamente pues eso se va perdiendo. Maestro, ¿cuáles cree usted que son las características de un gran intérprete o compositor de estas músicas tradicionales? ¿Cómo los identifica? De pronto por las composiciones, por las grabaciones, por los eventos, por los reconocimientos públicos o por la apropiación social de sus obras o creaciones. Pues yo creo que pues a mí, como le digo yo, a mí, para uno reconocer los que representan nuestra región o esa cuestión, pues más que todo es por lo que uno escucha, ¿no? O sea, por las obras que hacen, por los arreglos que hacen, que uno se da cuenta, ¿no? Esta gente tiene mucha creatividad y realmente están representando nuestro departamento, están representando acá nuestra región, ¿sí? Entonces, más que todo es por la difusión que tengan y por las obras que muestran, uno los logra conocer, porque yo creo y estoy convencido de que hay mucho
trabajo por ahí oculto que lastimosamente no se ha dado a conocer. Había, por ahí un señor que compuso una canción, nosotros le colocamos la melodía para un evento que se hizo acá muy interno en el Colegio Caro, ¿sí? Que llegaron varios que se habían graduado no sé cuándo, por allá no sé cuánto tiempo, que ya tiene una edad avanzada. Y yo dije, pues lástima, mira, este señor compone bien. Y y dijo, yo tengo un montón de canciones, y dice, pero usted las tiene guardadas. Sí, lástima. Sí. Dice, no, yo le tengo composiciones a Ocaña, le tengo no sé qué cosa. Y quedamos en que él nos iba a dar un material, pero como él vive en Bogotá, el señor, ya ni me acuerdo el nombre, es de acá de Ocaña, pero tiene muchos años, está por fuera. Y dice que tiene bastante material, pero entonces no lo da a conocer. Sí, se dedicó a su carrera, a otra carrera, y la parte musical no la explotó. ¿Cuáles agrupaciones de música regionales del Catatumbo destaca y por qué? ¿Usted conoce aquí a nivel de los municipios del Catatumbo? Pues hay grupos que se me escapa el nombre. Yo estuve de jurado en una ocasión en Teorama, y hay unos grupos muy bien organizados del campo, man. O sea, como le digo, le falta es como el apoyo, como alguien que los organice, pero hay unos jóvenes que tocan la música colombiana andina y la música carranga, que está dentro de espectacular, unos muchachos jovencitos que para ejecutar el requinto, sí, y ellos lo han aprendido así, empírico, o sea, se le pegan al cuento, pero muy buenos, me parece, mejor dicho. Yo, muchachos, yo les dije, mano, ustedes deberían salir, deberían mostrarse más, ustedes son buenos, se les escucha muy bien, tienen un buen sonido, o sea, el pelado que toca el requinto es magistral, muy bueno. Y yo le pregunté eso, que si le había tenido escuela. No, decía, no trabaja en el campo, y cuando tenemos la oportunidad por ahí de ensayar y eso, entonces tiene el talento a flor de piel, hermano, o sea, ¿sí ve? Sí. Y como eso hay varios grupos, hay bastantes grupos, ¿ya? Y lastimosamente el apoyo es importantísimo, mano. Por lo menos hay gente que me comenta que en Medellín hay programas especiales para toda esa parte musical y artística, así sea pintura, lo que sea, lo que tenga que ver con arte. Eso nos falta mucho aquí en Ocaña. ¿Sí? Sí, hay escuelas para eso, inclusive creo que de acá una delegación estuvo allá mirando un trabajo que se hacía con los muchachos drogadictos, que los sacaban del cuento de la drogadicción y los metían dentro del programa de trabajarlos para vincularlos a la sociedad bien. Estaba la parte musical. Y ahí mostraron un video de un muchacho tocando un saxofón. Una belleza, o sea, un músico espectacular. Y estaba perdido. O sea, mire que hay unos programas muy buenos. Y aquí en Ocaña nos hace falta mucho esa parte. De poner a los jóvenes que los fines de semana tengan cosas que hacer, que aprender. Y no estar por ahí sueltos, que eso es lo que los lleva a hacer cosas que no aportan a la sociedad. Bueno, señale ejemplos de influencias de otras músicas que usted haya tenido, música clásica, urbana, o música de otros países, en las músicas tradicionales de su región, y cómo valora esas influencias. ¿Sí cree usted que hay esas influencias? Pues en el caso personal, pues, ¿qué le digo? O sea, pues sí hay influencias, ¿no? Porque nosotros, pues nada más si hablamos de la parte de las regiones, pues estamos pegaditos a la costa, y eso lo marca mucho a uno así no quiera, ¿sí? Porque inclusive a mí me decían que el bambuco, como yo lo toco en el tiple, yo me gané una vez el primer puesto de mejor tiplista en el evento del Socorro, ¿sí? Y el jurado me decía, mano, usted tiene una característica especial, o sea, algo raro que yo le decía, no, de pronto es la influencia costeña, de pronto yo le meto como el airecito y me decía, por ahí va la cosa, dijo él, por ahí va la cosa, pero le gustó mucho, ¿sí? Hay otros que no les gusta, ¿no? Dicen que no, sí, que son muy cerrados, pero sí tienen una influencia, sobre todo regional. De la música extranjera, pues en la parte personal no me he dejado influenciar, porque pues no quiero de pronto decir que esa música pero no me llega, o sea, no puedo decir de aquí voy a mirar qué cojo. Sí, de manera personal, o sea, es una cuestión personal, a mí no me llega esos tipos de ritmos así modernos ahorita. Sí, veo que no aportan musicalmente nada, mucho ritmo y matazón y así.
Entonces sí, yo lo digo con todo el respeto porque a los jóvenes les gusta y los mueve y uno sabe que detrás de eso hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, no es la idea de pronto llegar a profundizar en eso. Sí, claro. En cuanto a las formas de apropiación de la música, ¿cómo han influenciado las escuelas municipales de música en la calidad y la interpretación de las músicas tradicionales de la región? Tome como referencia el número de profesores, estudiantes, eventos del casco urbano, el sector rural y la calidad de las músicas tradicionales que se escuchan hoy en día acá. Pues los concursos, yo digo, pues mucha gente no le gustan los concursos porque dicen que pues no es no motiva porque el que pierde, el que goza es el que gana y el resto sí, pero yo pienso que los concursos de cierta manera ayuda a que la gente trate de hacer las cosas lo mejor posible, ¿sí ve? Entonces a mí me ha influenciado mucho eso, el competir, el estar como en eso buscando lo mejor y toda esa cuestión, pues lógicamente uno hasta donde puede, ¿no? Porque hay muchas limitantes que uno tiene porque faltó mucha escuela por aprender y toda esa cuestión, pero hasta donde se ha podido llegar pues ha sido así, de esa manera. ¿Sí? Pero en cuanto a las escuelas de música acá, no, pues ¿usted cree que sí han aportado algo? En un tiempo creo que sí aportaron algo, ¿sí? Sobre todo cuando yo siempre menciono Bellas Artes porque Bellas Artes era el sitio donde, claro, sí, exacto, la mayoría de músicos que uno conoce, en el caso de ustedes y la familia Jaime y todos ellos, y muchos han salido de ahí de Bellas Artes. Pero en este momento yo veo que de un tiempo para acá, inclusive hasta la parte física de Bellas Artes, casi que un tiempo la cierra. Entonces si no funciona esa parte, por lo menos lo otro no puede funcionar, ¿sí? Le falta mucho apoyo también del departamento para crear programas especiales para el rescate de nuestro folclore, de los instrumentos folclóricos nuestros, ¿sí? Que no quiere decir que un pelado toque acordeón, vallenata, que es de otra región, no quiere decir nada, pero que sí sepa y tenga en cuenta de que la prioridad son nuestros instrumentos, nuestra tradición, ¿ya? Yo vi una niña que tocó creo que fue en Florida Blanca, tenía 9 añitos y salió tocando el requinto y de púa utilizaba una hojilla de Gillette, de esas de afeitar. Ella trabajaba con él, pero pues, pucha, esa niña volaba con esa. Y a ella le preguntaron, ¿a usted qué otro género le gusta? Y ella decía que a ella también le gustaba el reggaetón y todo eso, pero que ella sabía que tenía que dedicarle era lo de nosotros, ¿no? Que cuando esté la oportunidad, ella pues lo toca o lo canta o lo baila. Pero ella tiene aquí metido en su cuento de que tiene que, sobre el rescate de los instrumentos, eso nos falta a nosotros acá, ¿sí? Porque la influencia de otros géneros de pronto, yo pienso que dañan mucho nuestro folclore, bastante, sí, no aporta. Entonces, volviendo al cuento de la Escuela de Bellas Artes, en este momento le está haciendo falta mucho apoyo, ¿sí? Que tengan, hay buenos maestros, pero ¿qué te digo? O sea, no sé, como hacer una depuración donde el aporte que se le da al muchacho sea realmente, mejor dicho, que lo forme como debe ser. Porque uno escucha los comentarios, ¿no? No, es que allá, que tal, que no sé qué, que lo demoran a uno, yo digo lo que demoran a uno con 3 tonitos, como 3, 4 meses y ahí no pasa. Entonces esa cuestión aburre, o sea, falta como un poquito más de veeduría en ese sentido y no quiere decir que los maestros sean malos, son buenos, pero entonces como manejar más, apretar un poquito en esa parte para que el muchacho se engome y esté metido allá y aprenda. Como más personalizado. Exacto, sí. Porque se logró hacer una planta física que Margarita Vélez organizó mucho eso, según lo vi. Sí, inclusive salones especiales donde la música, el sonido de los instrumentos cuando están aprendiendo no salía. Que anteriormente pues todo el mundo se quejaba que la matazón, que no sé qué, porque los que están aprendiendo es lógico. Y entonces se hizo mucho, pero inclusive llegaron muchos instrumentos de la presidencia en la época que aportaron a Bellas Artes unos instrumentos finos y de calidad para que los muchachos aprendieran, pero no sé, como que no les dieron la importancia a eso. Entonces le falta un poquito más de análisis y de más pertenencia, pues, sí, a esa parte, sí, porque
En la época que yo me estaba criando Bellas Artes era un poquito muy, o sea, era más cerrado. Para uno entrar ahí era complicado, ¿sí? Entonces ahí quedó como ese vacío en uno, estar en una escuela de formación musical, ¿ya? Y ahorita pues está la posibilidad que se abrió más con la universidad, pero entonces se ha descuidado todo lo que acabo de decir, ¿sí? O sea, no sé, siempre se ha presentado ese inconveniente. Bueno, maestro, cuando usted compone, ¿cuáles son sus temáticas? ¿A qué le compone? Pues es decir, uno depende del estado de ánimo. En el caso mío, ¿no? Hay gente que habla de que se siente, voy a hacer una canción y la hacen, sí, y sí, la hacen. Inclusive llega alguien y le dice, le doy tanto y hágame una canción de la novia, y se la hacen. Pero yo pienso que la composición debe ser más de inspiración, ¿no? Que salga de uno, del sentimiento de... Por ejemplo, yo me crié con mis abuelos. Ellos me criaron hasta los 7 años, ¿sí? Y el campo donde estuve, a mí no se me quita, no se me borra de la mente, eso es algo que quedó en mí. Y yo veo, por ejemplo, una montaña muy parecida a Cementerio del Recuerdo. Y cuando a mí me comentaron que la casa donde mis abuelos la derribaron, es una casa de tabla hermosísima. Era en madera total, unos tablones espectaculares, muy bien hechos. No era ahí por apunte, no, eso fue un trabajo, mejor dicho, espectacular que hicieron con esa casa. Y tenía la particularidad porque esa zona es fría, es arriba para la parte del Alto del Pozo, eso es frío. Entonces, increíble que las tablitas eran así delgadas, y estando uno dentro no sentía el frío. Pero en el día que hacía calor, sí, no se sentía, o sea, un manejo de temperatura espectacular, tipo europeo, por allá, tipo así. Y esa casa, el que compró eso no la valoró y la tumbó, la derribó, ¿sí? Para ponerle de material. Y entonces no la reformó, sino que tumbó todo, borró y construyó nuevamente. A mí me dio mucha nostalgia eso. Y me puse a recordar la época que yo estaba con los abuelos y pensar que uno va por ahí, ya eso no existe. Y empecé a escribir ahí. O sea, a partir de ese sentimiento me salió una canción que la tengo todavía en un pasillo. Sí, y al grupo, el trío, les gustó muchísimo, les ha gustado muchísimo la canción. Se llama Tierra Bendita, ¿sí? Ahí dice Tierra Bendita donde me crié. Entonces yo digo que la composición, en el caso mío, es del sentimiento, ¿no? Lo que uno en el momento está sintiendo y sale la canción. Sale la canción, pues bueno, hay veces como es hecha de uno, pues uno dice, no es la berraquera, pueda que no, pero lo que se escribe nace ahí del sentimiento. ¿Sí? ¿Cuáles son los formatos instrumentales que más usa y por qué a la hora de componer? ¿Qué busca con este formato? ¿Cuál es la intención sonora? ¿Y se ajustan a los recursos disponibles o buscan otras alternativas? Pues como yo le decía anteriormente, en el momento de la composición siempre busco la manera de que la tonalidad menor esté ahí. ¿Sí ve? Entonces a mí me gusta mezclar mucho, hacer esa mezcla, de pronto algunos tonos que no son tan predecibles, ¿sí? Sencillos, ¿no? Pero que de pronto no son tan predecibles, que uno está en cierto tono y lleva la melodía que tiene que caer en no, cuando uno se dio cuenta cayó en un tono que no tenía nada que ver, pero sonó bien. Entonces se va haciendo de esa manera, así de manera, porque como le digo yo, pues la formación académica fue muy poca, ¿sí? Entonces uno trata de hacer las cosas y de pronto lo pone después en conocimiento de alguien. No, casa bien, está bien, ¿qué tal? Entonces uno se va por ahí. Ya es más, cuando uno manda las partituras a los concursos, hay veces hay correcciones. Muchas veces los jurados que lo revisan, le escriben, le mandan y dicen, no, mire, esta parte aquí no, ¿qué tal? Entonces ya uno busca ayuda, dice, bueno, voy a buscar a Fernando Ibáñez, por ejemplo, me colaboró mucho en una canción que yo tengo. Y cuadramos así, de esa manera se trabaja, ¿sí? ¿Usted utiliza arreglos con partituras? En el momento de trabajar la canción, no. Sino cuando ya está hecha esa cuestión, pues ahí por ejemplo, Darío, compañero, maneja más ese cuento que nosotros. Lo manejamos nosotros muy superficial, o sea, hacemos cositas, pero no, él tiene más conocimiento de eso, porque lo que le está hablando, él estuvo en Bellas Artes, haciendo el técnico laboral, aprendió mucho sobre eso.
entonces tiene más conocimiento. Entonces ya ahí sí empezamos a trabajar en la partitura, que la parte, la letra distribuida, la distribución, todo ese cuento ya lo hacemos, porque si lo vamos a someter a un concurso nos piden todo eso. Claro. Siempre nos piden eso, claro. ¿Y cuándo consideran ustedes que el montaje está listo para presentar al público? Yo pienso que cuando se siente uno cómodo, sí, porque hay veces uno va a presentar una canción por experimentar, lo que yo le decía antes, y uno siente que todavía hay veces hay canciones que uno las toca y no es que está bacana así como quedó. Entonces yo veo que cuando ya las voces casan bien, ya se mecanizó, ya se siente uno bien, yo digo, y bueno, la canción ya salió, ¿sí? Ya salió. Entonces, pues nosotros lo medimos de esa manera, ¿no? Así. Bueno, ya usted nos había hablado un poquito acá de cuando escribe, en qué se inspira, si cuenta historias, las historias son propias o se las cuentan, se relacionan con la vida cotidiana, con fantasías, tiene temáticas infantiles, ¿alguna vez ha hecho canciones infantiles? No, he colaborado en canciones infantiles, por ejemplo, al compañero Darío sí hemos trabajado, pero que haya hecho no. Yo me baso mucho en las vivencias mías, o sea, como le comentaba anteriormente de la canción del campo y eso. Pero también tengo un tema que se llama ¿Qué pasará?, que ese ya es más sobre la situación de Colombia, por decir algo, ¿cierto?, que estamos viviendo. Y esa canción yo la hice, yo le pongo que esa canción tiene como 35 años, yo estaba muy, muy joven, y uno la escucha ahorita y es actual, porque el país no ha cambiado. Uno se nota con eso que no ha cambiado. Entonces es eso, ¿sí? Nacen de historias vividas o de cuestiones que están sucediendo en el momento, ¿sí? Cuando usted canta, ¿a qué le canta? ¿Sobre qué le gusta cantar? ¿Y se siente identificado con lo que canta y por qué? A mí me gusta mucho las historias, ¿no? Una canción que cuenta una historia, porque como le digo, o sea, es como que uno trata, por ejemplo, la canción ¿A quién engañas, abuelo? Usted pone a escuchar la letra de tantas, ¿no? Se me viene a la memoria eso. Y usted de una vez empieza a escuchar la historia de esa canción, y Pueblito Viejo es otra, ¿sí? Que en el momento que la compuso el maestro José Morales, pues él le compuso a su pueblo, ¿sí? Y que él no pudo cumplir el sueño de morir ahí, porque ahí dice que quiere morir ahí en su pueblo. Entonces esas historias que ellos narran, la narrativa, me encantan en las canciones, ¿sí? Me encantan, ¿no? A mí las canciones de modernas que son tan planas y esa cuestión, pues no sé, no me llaman la atención. Sí, que no dicen nada. Sí, que no dicen nada, entonces. Dicen tanto que al final exacto. No dicen nada. Y como decía Jorge Uñate, puro pla, 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 y de ahí no sale. Sí, porque es que no es como escuchar una historia, hermano, y yo pienso que la misión de una canción es esa, contar historias, ¿cierto? Poseen estructuras literarias definidas estas letras en tipos de versos, rimas asonantes o consonantes, décimas, métricas, poesía, prosa, etc. Pues uno trata de meterle algo de poesía, pero eso depende, ¿no? Y la métrica, pues, en cuanto a las rimas, sí trata uno de que las rimas se den, porque hay veces que hay terminaciones que quedan volando. Entonces dice, no, esto no cabe acá. Y trata uno de acomodar eso de tal manera de que se escuche bien, ¿sí? Hay veces no necesita uno tanto la rima, porque cayó bien ese pedacito y casa bien, ¿cierto? Pero por lo general siempre hay que mantener la rima, ¿no? Sí, pienso yo. Sí. Sí. ¿Se usan las mismas melodías con distintos textos o compone usted sus propias melodías? No, la idea es componer para cada texto una melodía que sea característica de esa, ¿sí? Que se identifique, empiece dentro del mismo grupo de compañeros y amigos que ya lo han escuchado, es que esta melodía es de tal canción, sí. Es que esta no, sí, porque es que algunas veces uno no. Sí, y yo no he escuchado canciones que se dejan influenciar y
y terminan colocándole gran parte de una melodía de otra canción así, y ahí se tiene que cuidar porque es que uno se deja llevar. Y entonces yo siempre pregunto, ¿esta melodía la han escuchado? Yo le pregunto a mis compañeros. Hay veces me dicen, sí, mano, yo como que he escuchado ese pedazo. Entonces, bueno, no sirve, toca buscar por otro lado, ¿sí? Para no caer en esa situación. Lo más importante para mí, lo mejor, es que sea totalmente diferente, ¿sí? Que caracterice la letra, y listo. Que se identifique. Bueno, ¿usted conoce centros de documentación musical en su región? ¿Algún centro donde pueda ir a consultar algún libro, algunos documentos de música de la región que existan acá? Pues yo creo, yo no tengo ese conocimiento, no sé. Nunca he conocido acá en nuestra región esa parte, no sé si existan de pronto, como le dijera yo, por ejemplo, en los municipios, no sé, si de pronto, porque yo creo que las casas de la cultura si hablamos por ejemplo de Teorama, de Acarí, de por allá, creo que algunas mantienen algo, ¿sí? Pero no he tenido la posibilidad de estar, de ir, ¿sí? ¿Cuenta usted con registros fotográficos de video, grabaciones, partituras, textos de la música y músicos de su región? Sí, algún material de eso? Sí, claro. Sí, por ahí pues quedan los videos de las presentaciones, del compartir con los otros músicos y en fin, siempre quedan por ahí cositas que uno graba y ahorita pues hay un poquito más de facilidad en eso. Anteriormente era muy complicado. Tantas cosas que sucedieron y no quedaron plasmadas casi ni en fotografía. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la orquesta, que alternamos con el grupo Nietzsche, no quedó casi evidencia fotográfica ni nada y fue una cuestión pues que fue muy interesante. La única vez que vino, como era el grupo Nietzsche, ¿cierto? Y nosotros alternamos con ellos, inclusive con el Binomio Oro también, tampoco quedó nada. Ahorita es más fácil porque ahora con el celular pues cualquiera le hace uno ahí sí, grabame ahí, me la mandás y listo, es más fácil, ¿sí? Entonces sí, por ahí tenemos recopilaciones de presentaciones y eso. Desde su experiencia, maestro, ¿cómo ve el contraste entre el pasado, el presente y el futuro de las músicas tradicionales que practica? Pues el pasado tenía la música colombiana andina, la nuestra, las raíces nuestras, tenía como más importancia, se le daba más importancia, porque era lo que había, ¿sí? No había mucha influencia, no estaba mucho la televisión, no estaba las redes sociales, en fin. Cuando ya empezó la cuestión de la internet y toda la cuestión, ahí sí empezó a llegar cantidades de influencias, ¿sí? Y nos ha dañado mucho la identidad, ¿sí? Entonces, para mí el pasado, en la parte musical, maravilloso. Los grupos que existieron como Silvio y Villalba, como todo eso, permanecen en la memoria colectiva porque ellos dejaron muy bien, sí, sembrada su huella. Ahorita no, hay grupos que uno los escucha, duetos muy buenos y todo, pero se absorben por las otras influencias y pasan. Por ahí se escuchó que grabó un tema muy bacano y bueno, hasta ahí llegó y puede tener hasta 7 trabajos más por mostrar que ya no se vuelven a escuchar. Entonces esa es la parte complicadita de lo del pasado y lo que tenemos ahora en el presente, que todo es muy efímero, ¿ya? Es que hasta en el género vallenato, miren las canciones clásicas antiguas cuando grabó Jorge Oñate, Alfredo Gutiérrez, están todavía vigentes. ¿Y eso cuánto hace? Imagínense. Sí, yo estaba muy niño cuando ya estaba Alfredo Gutiérrez y ya yo tengo 56 años y todavía Alfredo Gutiérrez se escucha, Jorge Oñate, los hermanos Zuleta, que son los más viejos, y así es en la música colombiana andina también, ¿sí? Garzón y Collazo, todavía se escucha mucho, Silvio y Villalba, en fin, esos eran inclusive hasta los mismos tolimenses. Ellos grabaron muchos temas que todavía por ahí los escucha uno, sí, todavía están por ahí vigentes. Y entonces yo siempre he dicho que la época en esa época cuando uno se estaba criando, se le daba más importancia a nuestras raíces musicales, porque no había tanta influencia. Y ahorita pues es un poquito complicado. ¿Y el futuro cómo lo ves? ¿Sí que tenga futuro la música tradicional? O sea, mientras hayan, lo que yo hablo de los concursos, mientras existan programas
concursos, eventos donde se muestra la música, es difícil, ¿no? Pero sí se logra mantener por mucho tiempo, se logra mantener. Pero a medida que esos concursos y todo vaya desapareciendo, por ejemplo el Mono Núñez ha perdido mucha importancia. Los dejen de caer porque las mismas gobernaciones ya no colaboran, ya no invierten en eso. Sí, la política es fregada. Entonces ahí sí empezamos a tener unas crisis terribles en nuestra identidad musical, que muchas veces por allá nuestros nietos no van a conocer, no van a tener ni lo van a poder palpar qué era un tiple, qué era una bandola, ¿sí? Lo encontrarán en internet, así como hace uno que ve instrumentos por allá antiguos y dice, oye, mira esto, qué tal, pero ¿dónde puede uno? Ya no existen, han desaparecido. Y aquí en Ocaña ya prácticamente la bandola ha desaparecido. Que conozca yo por ahí 2 o 3 nada más, y ya están viejos. Entonces, en Ermita hay una señora que se llama Blanca, lástima que ella se dañó una mano, ¿sí? Ella tocaba bandola, o toca, ¿sí? Está también porque ya falleció este señor Pino, uno de los duros aquí en Ocaña para la bandola era este señor. Hay un manzano, que no me acuerdo el nombre, que también toca bandola. Hay muchachos jóvenes de la universidad que lo he visto yo que tocan muy bien bandola, ¿sí ve? Y entonces eso es lo que se debe cultivar y coger, por ejemplo, ese muchacho que lo hace también, no sé qué carrera estará estudiando, pero eso es lo que debería de Bellas Artes, no este man no sirve acá, sí, que enseñe. Por ejemplo, hay viejos que no tuvieron academia, pero para tocar un tiple, la cadencia del bambú y toda la cuestión lo manejan perfecto. Entonces, eso se debería explotar, ¿sí ve? Pero lastimosamente no se está haciendo. Entonces, esos instrumentos tienden a desaparecer y ojalá que no. Tiplistas tampoco hay casi, ¿sí? Flaminio, Yaín, y por ahí 2 o 3. Hay un Reyes que toca tiple, mi persona, sí, son muy poquitos, lastimosamente. ¿Cuáles son los eventos más representativos de la música tradicionales de la región, en el municipio o en el departamento? ¿Usted conoce? Eventos, por ejemplo, de la música carranguera, pues es un programa que tiene Alfredo Vejel toda la vida, que no, ahorita por la pandemia no sé si se hizo o no se hizo, creo que no, pero ese siempre, a pesar de todo, ha mantenido ahí en viva esa parte. Y programas de música colombiana, uno solo en la emisora Rumba Estéreo, no hay más. Alfredo tenía otro en Catatumbo y le quitaron el espacio, porque supuestamente no vendía, y nos quedamos en ese plano, ¿no? En la parte comercial. Si no vende no sirve, y no están mirando el trasfondo, ¿no? Y ya prácticamente de la música colombiana andina, aquí en nuestro medio muy poco. Se organizó el festival Memolemos, aguantó ¿qué? 2, 3 programas, 3 años con Naún Sánchez, y en el primer evento nosotros quedamos en el segundo puesto con una canción de Darío, y en el segundo evento fue cuando ganamos con la canción ¿Qué pasará? ¿Sí ve? Y luego se intentó hacer en Bellas Artes, pero en la universidad, porque no sé qué problema había con Bellas Artes, se hizo fue allá en la universidad, pero allá como que no gustó mucho la logística, no sé, la gente como que no cuadró bien. Por cuestiones así como tan sencillas, desapareció, ¿sí? Y no se volvió a hacer. Entonces ahí es donde está el problema, ahí es donde empieza a desaparecer, ¿sí? Ya el olvido. Los muchachos ya que empiezan a tomar conciencia, ya eso no lo volvieron a ver, ¿sí? Porque eso iba muchos muchachos jóvenes. Sí. Y entonces de cierta manera siempre están observando, mirando los instrumentos, mirando la calidad de composición, todo ese cuento. Y si desaparecen esos eventos, pues... Entonces, de pronto nos gana un poquito, en los campos se hace mucho, los que están trabajando en la parte cultural, pues como ellos le deciden mostrar, entonces mantienen esa más o menos, esa partecita. Pero aquí en la ciudad, en el casco urbano, aquí muy pocos eventos, casi no hay, por no decir que no hay, en este momento. Bueno, maestro, y para finalizar, ¿qué sugiere usted que se debe hacer desde la educación, la circulación, la producción, la investigación, las comunicaciones, entre otros, para fortalecer las músicas tradicionales de la región? Pues yo pienso que los medios de comunicación es importantísimo, pero como todo eso es comercial, ahí donde está el detalle. Entonces se necesita que haya un aporte de
de los ministerios de cultura o de acá, de la alcaldía municipal o en fin, que haya un rubro para eso. Sí, que mantenga un programa donde se esté escuchando permanentemente los ritmos colombianos, los ritmos folclóricos nuestros, y hacer escuela con los niños. Porque yo siempre he dicho, vea, si realmente la educación se hiciera y se aportara como debiese ser, hay que hacer una nueva generación, coger los niños y empezar a trabajarlos en los valores, en la parte artística, en la parte humana, total, ¿cierto? Y mejor dicho, me atrevo a asegurar que si eso se hace en todos los colegios a nivel Colombia, Colombia cambiaría algún día. O sea, esa generación iban llevando ya otro rumbo. Pero mientras no se trabaje la infancia, es muy complicado, porque el muchacho, pues sí, lógico, sí hay. Sí, uno no puede cerrarse tampoco. Pero sí, la gran mayoría están demasiado influenciados ya, y es complicado quitarles eso. Porque lastimosamente la música la han utilizado con otras cosas por allá trasfondo, que han llevado al muchacho a pensar diferente, a no valorar lo nuestro, a darle valor a todo lo que le venga de fuera, así le haga daño. Pero como es lo moderno y como es lo que se está haciendo, lo están haciendo. Y eso está en la parte musical también, y en la parte cultural, y vamos perdiendo la identidad, vamos perdiendo tantas cosas que yo creo que en un futuro nos vamos a arrepentir en el alma de eso. O se van a arrepentir, ya nosotros no estaremos ahí, pero sí nos van a criticar. Que la generación de tal época fue un desastre, no hicieron nada por el rescate, y nosotros no sabemos ni dónde venimos, ni cómo es el cuento. Y sí, eso nos van a criticar mucho. Mire lo que decían ahorita en las manifestaciones los jóvenes, ¿sí? Que nosotros no hemos hecho nada, que los dejaran a ellos a ver. Y tiene razón en muchas cosas. Entonces, para mí primordial los medios de comunicación y trabajar los niños. De ahí parte todo, ¿sí? De ahí parte todo. ¿Qué ha significado en su vida la práctica de las músicas tradicionales en cuanto a la identidad, creación, la producción y la economía personal y familiar? Pues la música tradicional para mí ha sido un todo en la vida, porque desde muy niño me he inclinado, a raíz de la influencia de mis padres, de mi papá sobre todo, que toda mi familia por parte son músicos, y siempre estuve en ese entorno de la música tradicional, la música colombiana, andina. Entonces, para mí es un todo, es importantísimo, y la defiendo donde quiera que esté. Siempre trato en la parte ya, en mi trabajo como docente, siempre algo les digo a los muchachos, les demuestro con videos, inclusive cojo el instrumento y se admiran, porque dicen que el tiple es una guitarra pequeñita. Y digo, sí, es una guitarra pequeñita, pero tiene sus características, y empiezo así, entonces ellos como que se motivan un poquito a aprender algo de eso, aunque sea teórico, ¿no? Y entonces, pues, para mí es primordial, porque no podemos dejar perder nuestra identidad. Y en cuanto a la economía personal y familiar, pues es difícil vivir uno de la música, porque pues estamos en un medio donde no es tan valorado, ¿no? O sea, y es difícil. Por eso es bueno tener una alternativa, o sea, cierta carrera que le dé a uno para poderse dedicar de lleno a lo que a uno le gusta. Claro. Esa es la cuestión. ¿Las letras que usted compone poseen contenidos que referencian la vida urbana, la vida rural, o ambas? Ambas, sí, o sea, hay canciones que hablan, por decir algo, hay una canción que tengo que se llama El Trapiche de Don José. Don José era mi abuelo, entonces ella habla mucho del campo, habla mucho de la parte tradicional del trapiche. Lo comparo que en el momento que se coloca la caña y pierde el líquido que trae, es como la sangre nuestra, o sea, hago una comparación ahí. Y entonces las canciones van así, o sea, hacia el campo, hacia lo tradicional, a la política, o mejor, lo que estamos viviendo en esta época de violencia, de falta de valores. Entonces me gusta las canciones mensaje, ¿no?, que llaman. ¿A qué le suena el territorio y cómo sus letras retratan de alguna manera los paisajes de la región? Menciona calles, lugares, espacios, ríos. Sí, por ejemplo, yo tengo una canción que se llama Otrora, ya está grabada, gustó mucho en el evento,
que prácticamente pues narro lo que se vivió en el barrio donde me crié, en Atorcoroma, ¿sí? Ahí hablo de la manera como se compartía, la época que era maravillosa en mi infancia, ¿sí? De la manera como se trataban los vecinos, como se compartía todo en las épocas navideñas. Eso era. Entonces ahí más o menos se relata la vivencia en un barrio, ¿no? Y ¿qué? Y muchos se identifican con eso, porque hay gente de mi edad que vivieron en esos sectores así, y se identifican, y dicen, no, chévere, hermano, me hace acordar de tal cosa, y bueno. Entonces, más o menos por ahí van las letras. ¿Han cambiado esas letras con el pasar de los tiempos y ha incidido el conflicto social en la escritura de esas letras? Sí, lo que pasa es que, pues, ¿cómo le digo? O sea, pues hay veces uno le da cierto temor decir tantas cosas que en las canciones, porque pues para no complicarse uno. Pero yo tengo la canción que se llama ¿Qué pasará? Que hace muchos años se hizo. Sí, estamos empezando como a abrir los ojos sobre lo que está pasando en la sociedad, en la violencia, la falta de valores y todo ese cuento. Y todo lo que narra ahí la canción todavía es vigente. O sea, usted la escucha y parece que se ha hecho como ayer o en estos días. Y no, eso tiene sus años ya. Entonces, pues ahí más o menos uno trata como de dar el mensaje, ¿sí? De lo que está pasando. Sí, entonces... ¿Pero han cambiado a través del tiempo las letras que usted compone o se mantienen como...? No, se mantienen, sí, se mantienen. Ok. Y para finalizar, ¿cómo se sueña usted el futuro de la música tradicional y qué papel cree que tienen los jóvenes en la continuidad de esta? Pues yo sueño con que se pueda darle el reconocimiento necesario y la importancia que tiene para nuestra identidad y nuestras raíces culturales, que se rescate la música colombiana andina, que los jóvenes algún día se interesen mucho por este tipo de música, ¿no? Que es más que todo para escuchar. Pues lógicamente hay movimientos coreográficos en las danzas donde se relata en movimiento lo que la canción dice, ¿no? Pero la verdad es que sueño con eso y ojalá eso se llegara a cumplir algún día. Hay que trabajar mucho los niños, ¿sí? Que vayan creando esa conciencia de nuestras raíces culturales y musicales, y que los gobernantes que tengan esa mentalidad, porque uno se da cuenta en otras partes de Colombia, por no salirnos acá en nuestro país, los gobernadores, los que están trabajando la parte de la cultura y eso, se interesan demasiado y hay rubro, hay plática para eso, invierten, ¿sí? Hay un concurso nacional de tal y ellos de una vez dicen, no, pues la gobernación aporta con esto. Y entonces, pero acá en nuestro medio, acá en Norte de Santander, aquí nos falta eso, ¿sí? Los políticos, por ahí me acuerdo tanto un exalcalde que hablaba mucho de recuperar nuestras raíces culturales, y cuando llegó allá, pues llegamos a tocarle la puerta y no encontramos el eco en él, y hasta ahí se quedó. Entonces, por el estilo, ¿no? Tenemos una escuela de Bellas Artes que tiene una infraestructura que es codiciada, por decir algo. Cuando aquí se hacía el Festival Interuniversitario de Teatro, los que venían de Medellín, de Cali, de todas partes del país se quedan admirados que Ocaña, algo tan pequeño, y tenía semejante estructura de Bellas Artes, ¿no? Con su buen escenario, con su buena acústica, que se habla atrás y se habla en el escenario y se escucha perfectamente atrás. Eso es un manejo acústico que lo tienen las mejores salas de Colombia y lo tenemos nosotros acá y lo hemos desperdiciado, ¿sí? Entonces hace falta mucho apoyo, mucha visión y mucha colaboración con los que están interesados en sacar adelante la cultura y eso. La conciencia y la voluntad. Ay, 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 ay.
dicen que con dinero se compra la ética y la honestidad. Ay, ay, ay. La vida no vale nada, todo el mundo lo comenta. Ay, porque todo está en venta, la conciencia y la voluntad. Ay, 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 ay. Todo el mundo tiene un precio, nuestros superiores dicen que con dinero se compra la ética y la honestidad. Ay, 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 ay. Ay, qué nostalgia me da el pensar ver nuestros hijos en un mañana. Tiene presente todo es violencia. Si la violencia genera violencia, ¿qué pasará? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará? Sociedad. Ay, 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 ay. Donde el hombre mata el hombre, por no solo un centavo. Ay, ¿dónde están los valores de esta tonta humanidad? Ay, 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 ay. Vivimos en un mercado de títulos y menciones. Nada tengo, nada valgo, la ley de la sociedad. Ay, 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 ay. Donde el hombre mata el hombre, por dos o por un centavo. Ay, ¿dónde están los valores de esta tonta humanidad? Ay, 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 ay. Ay, qué nostalgia me da el pensar ver nuestros hijos en un mañana. Si en el presente todo es violencia, y la violencia genera violencia,